Vamos a ver 5 cosas que debe hacer en medio de la tormenta. El domingo hablamos de eso y quiero terminarla bajo el poder del Espíritu Santo, porque no podemos hablar a la loca, ni podemos hablar también sin la revelación de la palabra. Entonces, vamos a ver 5 cosas que debe hacer en medio de la tormenta. Cuando sientes que te estás hundiendo, que no hay salida, que no hayas qué hacer y que a veces nosotros recurrimos a las personas para que nos ayuden. Y a veces recibimos algunas ayudas de algunos hermanos, pero también a veces recibimos críticas de algunos hermanos. Es normal. Es normal. En la Biblia aparecen hombres que fueron probados, estuvieron bajo de algunas tormentas muy fuertes, pero que ellos salieron adelante no con la ayuda de los hermanos, no con la ayuda del pueblo, no con la ayuda de nadie más que de Dios. Entonces, tu salida de los problemas no está en los hermanos de la iglesia. Amén. No está en los hermanos de la iglesia. Está en Jesús. Cuando tú sientes que te estás hundiendo en el problema, y yo quiero irme a unos textos bíblicos muy importantes en esta noche para nosotros. En el libro de San Mateo, capítulo 14, verso 13, y vamos a ver si abarcamos toda la lectura. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo vio, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio un gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todo y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos
12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quién es el que suple las necesidades? Ser un discípulo del Señor es una bendición. Es una bendición porque el que te tomó y te llamó, el que te sacó de donde estabas para ser un discípulo del Señor, no es cualquiera. Pero hay quienes son cobardes. Dios los saca de donde están y los lleva a la bendición. Y los pone a trabajar en su obra. Y los pone a trabajar dentro del rebaño de la iglesia. Y no valoran lo que Dios les da. El don de la predicación no lo tiene cualquiera. El don del evangelismo sí lo tiene toda la iglesia. Porque puede evangelizar con el testimonio, puede evangelizar con una palabra de bendición, con una palmada que le dé a alguien que necesita una palabra de consuelo. Pero el don de la predicación es algo muy especial que viene de parte de Dios. Es un don muy especial. Esto no viene por institutos bíblicos, ni por escuelas de profetas, ni por ninguna otra cosa. Esto viene de arriba. ¿Me está escuchando? Y hay cobardes que se dejan influenciar por el mundo, por las cosas del mundo. Abandonan la iglesia, abandonan el don que Dios les da, porque les interesa más o no han valorado lo que verdaderamente Dios les ha regalado. Es tiempo de que usted analice que después de estas situaciones puede venir una gran tormenta a su vida y puede ser más difícil todavía su vida. Porque aún estando dentro en el servicio, escucha bien, aún estando adentro en el servicio, habían tormentas para los discípulos. Y mire lo que yo quiero que usted hoy tal vez me entiende lo que yo quiero enseñarle en esta noche. Quiero aprovechar este momento para que usted vea lo que el Señor quiere hacer en cada uno de aquellos que los ha marcado para el trabajo de su obra. Y dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermano, el ministerio, la predicación, el discipulado y el trabajo en la obra de Dios casi no se ve. Pero hay una cosa acá, que para que tú puedas crecer y puedas aumentar lo que Dios quiera hacer en tu vida, tienes que hacer esto que hizo Jesús.
se apartó. Se fue a orar solo. Pero si Jesús no tenía necesidad de orar, pastor, si Él era Dios, Él era hombre. En ese momento era hombre. Estaba allí con los discípulos. Él tenía como hombre, 100% hombre, con necesidades. Y Él sentía la necesidad de ir a orar, de ir a ponerse en comunicación con su Padre, para que hubiera una revelación correcta que venía del cielo para cumplir con su ministerio y con la necesidad de la gente. ¿Usted cree que era cualquiera el que le estaba diciendo, vayan, denle de comer ustedes? Era porque los discípulos ya estaban enseñados y tenían la palabra, tenían el conocimiento, cómo hacerlo, pero aún ellos tenían duda de ciertas cosas. Déjelo ir, le dice el Señor, déjelo ir porque ellos necesitan comer. Están cansados, si son humanos, se cansan, sí. Pero Jesús, hermanos amados, tenía un plan diferente. Que se fue al monte a orar solo, porque él tenía una relación con su Padre. Él tenía una comunicación con su Padre. Y esto es lo más importante en la vida de nosotros. Hermano, cuando nosotros nos desenfocamos del ministerio o de la predicación y nos desviamos y hacemos otras cosas, estamos en peligro. El ministerio no solo es predicar. El ministerio no solamente es decir, es que yo predico. No, Señor. El diablo predica. Los demonios predican. Los falsos profetas predican. Los religiosos predican. No se trata de solo predicar. Se trata de hacer más que eso todavía. Se trata de no desenfocarse. Imagínense que cada uno de los hermanos que predican acá en la iglesia, si el testimonio de ellos no anda muy bien, entonces hay ojos, hay señalamiento, te señalan. ¿Qué hacemos nosotros con esas cosas? Jesús se fue a orar. Jesús se apartó. Jesús estaba en un momento dedicado, no desenfocado, sino dedicado a la oración y a la predicación y a la enseñanza y a lo que se le había encomendado. Y esto es lo que hoy muchas personas no lo entienden todavía, que ser predicador no solamente es predicar, no, hay muchas cosas más que hacer en la predicación. Y dice el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué tremendo es esto. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿A dónde estaba la barca de los discípulos? En medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos, oiga, estaban dentro de la barca. Es decir, la barca representa a Jesús ahora. En ese momento era la barca de madera.
Y si tú estás adentro de la barca y estás pasando algunas tormentas todavía, hermano, y si estás pasando esas tormentas, oiga bien, y está Jesús contigo, Él no te va a dejar. Pero lo que yo quiero darte a entender, ¿qué pasa o qué pasaría si tú no estás en la barca y viene la tormenta? ¿A quién vas a clamar? Si te desenfocaste, si torciste tus pensamientos, tu corazón lo desviaste, entonces la tormenta no viene, hermano, porque quizás estás dentro de la barca. La tormenta ahora va a venir. ¿Sabes por qué? Porque te apartaste, porque te desviaste. Y no creas que no van a venir consecuencias por lo que tú estás haciendo. Lo tengo quedito, ¿verdad? Van a venir consecuencias por lo que tú haces, y lo haces a veces conscientemente y a veces lo haces inconscientemente. Pero yo estoy seguro que más lo haces conscientemente lo que estás haciendo ahora. ¿Para dónde agarras el día domingo? Para el estadio. ¿Para dónde agarras el día domingo? Para la finca. ¿Para dónde agarrar el día domingo? Voy a ver a mi hijo, a mi hija. Voy a ver a mi hermano. Y te olvidaste, te desenfocaste. Y cuando te desenfocas de estar el día domingo en la casa de Dios, vienen consecuencias. Me quedé durmiendo. Me quedé descansando. Así somos. Somos independientes. Y cuando nosotros somos independientes, es que no tomamos en cuenta a Dios en lo que vamos a hacer. ¿Para dónde vas? Ahí voy. ¿Oraste? ¿Le pediste a Dios? ¿Le dijiste, Señor, hago esto o no lo hago? Estoy sin trabajo, estoy desesperado, estoy angustiado. ¿Qué hago, Señor? No, hace 3 días de ayuno, hombre. Hace una semana de ayuno. Que te dirija a Dios. ¿Qué trabajo el que te va a dar el Señor? Que no estés el domingo en la iglesia. Amén. Amén. Ahora sí quiero que digan amén. Somos personas independientes que queremos hacer lo que nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestro corazón nos dicte que nosotros hagamos, pero no ponemos a Dios en primer lugar. Jesús puso a su Padre en primer lugar. Se fue al monte a orar porque lo que venía era cosa seria para él. Acuérdense que los discípulos manejaban bien el barco. Eran hombres capaces de pasar cualquier tormenta. Sabían cómo pasar una tormenta. Pero más sin embargo, no la pasaron muy bien. Oiga, Jesús no se apareció en la primera vigilia que tenían ellos en medio del mar. Cuando ellos estaban en la primera vigilia no había tormenta. En la segunda vigilia no había tormenta. En la tercera sí ya estaba la tormenta. Pero Jesús no estaba en la... Oye, ellos pensaron que podían hacer todas las cosas bien, sacar el agua, podían sacar el agua del bote, podían ahí
¿cómo se le puede llamar eso? Tener un equilibrio para moverse bien. Pero cuando van a la cuarta vigilia, están agotados. Ya no soportan, ya no aguantan. Hermano, cuando viene el problema en el matrimonio, quizás pueda soportarlo, las situaciones que el enemigo esté provocando en tu vida por la experiencia que tú tienes o por los años que ya tienes de vivir en el matrimonio. Pero hay momentos que hay cosas en el matrimonio que se salen de la mano. Y es donde nosotros vemos matrimonios ya con hijos grandes, casados y los viejos divorciados. Porque hubo una traición, porque hubo un problema, porque hubo alguien que cometió un error muy grande de pecar, de ir a hacer cosas incorrectas. Y la otra persona está golpeada, está herida, está maltratada, no soporta y dice: no, yo esto ya no puedo más. Y tiene que ver hacia arriba que el único que puede solucionar ese problema se llama Jesús de Nazaret. Una tormenta, hermanos amados, terrible que estos hombres estaban pasando. Eran ya, oiga bien, las 4 de la mañana y se estaba aproximando a las 5 de la mañana. Y se dice que a las 5 de la mañana hay unos minutos, hermanos, que son demasiado oscuros. Y en eso apareció Jesús. En el momento más difícil de tu vida que estés pasando, allí va a aparecer Jesús. Y te va a dar la salida al problema. Y te va a dar la solución al problema. Cuando ellos vieron a Jesús, no lo vieron como Jesús, lo vieron como un fantasma. Y Pedro le dice: Señor, si quieres, voy y le digo al Señor: ven para acá. Pero los vientos eran contrarios y tuvo miedo. ¿Quién es ese que no tiene miedo en un problema? ¿Quién es ese que no tiene miedo cuando alguien te dice, te da una sentencia de muerte, que te dijeron es una enfermedad de muerte, te vas a morir en 5 meses, en 1 año? ¿Quién es ese que no tiene miedo a la muerte, hermano, en ese momento y aún estando en el Señor? Quiero alertarte a ti hoy en esta noche. Este mensaje es para mí, es para usted. No seas sonso. El mundo no deja nada. Las cosas del mundo no dejan nada. Las diversiones del mundo no dejan nada. Te van a dejar un problema. Te van a dejar, oye hermano, te van a dejar marcas en tu vida o en tu familia. ¿Por qué no invierte los papeles? ¿Por qué esa situación que estás viviendo, que sentís como que lo sabes y sentís que estás haciendo mal? ¿Por qué mejor no convierte eso que estás haciendo para el Señor? Que te va a ir bien. Hermanos, dice: más a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Hasta cuándo se apareció Jesús? No fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Fue a la 4ª, cuando el agua la tenemos hasta acá. Y decimos: Señor, ya no puedo con esta deuda. Ya no puedo con este matrimonio. Ya no puedo con este negocio. Ya no puedo con mi trabajo. Ya no puedo, Señor, con esta enfermedad. Ya no puedo hacer nada con mis hijos en mi vida. Necesito, Señor, que tú me saques
saques adelante. Necesito que tú me ayudes porque me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo. Quiero decirte en esta noche que el Señor te levanta. Te saca de donde estás hundiéndote. Pero ¿qué tienes que hacer? Quedarte en tu casa. ¿Y por qué no vienes al culto? Es que estoy afligido. ¿Y por qué no vienes a la escuela dominical? Es que estoy afligido. ¿Y por qué no vienes a la escuela dominical? Es que estoy con depresión. ¿Y por qué no vienes a los cultos en la noche? Porque me fui al estadio a jugar. Clase cristiano, ¿va? Amás a Dios. Amás a tu familia. No lo estás haciendo. Me agarró la noche, ya no voy. Está haciendo frío. Está lloviendo. No, esperaste que lloviera para no ir y tener una excusa barata. Como aquellos. Señor, yo no puedo estar en el culto porque estoy recién casado. No, yo no puedo ir al culto porque tengo que ir a ver las yuntas de bueyes que me venden. Tengo que probarlas. ¿Cómo la ves? ¿A Dios lo vas a engañar? Me dijo alguien, no sé quién fue la persona que me dijo, pastor, me dice, yo dejé de ir los martes a jugar al estadio porque habían hermanos que me miraban y me decían, no está en la iglesia este. Día martes. Día martes es para estar en la iglesia. Ya no se diga el domingo. A su nombre. A su nombre. Fíjense que cuando yo iba a ver a mi mamá, iba los lunes. Cuando yo iba a ver a mi mamá, iba los viernes. ¿Y qué era mi madre? Pero no iba un día de culto, porque yo sabía que yo venía hasta las 10 de la noche. Porque yo me ponía a jugar con ella, la levantaba en peso, la agarraba y la ponía en mis piernas, le daba besitos, y era un amor. Pero nunca utilicé un día de culto y ustedes han visto en mí que no tengo ese mal hábito. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. ¿Por qué yo amo a mi familia? ¿Por qué yo amo a mi esposa? ¿Por qué? Porque yo quiero estar en la iglesia adorando a Dios, porque un día va a venir Él por mí y que me halle desprevenido, que me halle descuidado, aún siendo evangélico me puedo quedar. ¿Se acuerdan que se lo dije al principio? Me puedo quedar aún siendo evangélico. Porque el diablo me está distrayendo, hermano. Mire, aquí había una familia, una pareja que comenzaron aquí bien en la iglesia. Comenzaron bien, hermano, en la iglesia. El uno tocaba la batería, la otra era dancista. Le hacía las patitas así para arriba. Danzaba muy bien. Hoy no están en la iglesia. ¿Qué pasó? Ella, él y los dos niños están en el estadio, jugando. Se apartaron. ¿Qué beneficio te va a traer para tu salvación? Te pongo eso como ejemplo. No estoy criticándolo, te pongo como ejemplo. Porque hay ejemplos que tú los puedes poner de personas, hermanos amados, que
terrible es desenfocarse de la vida espiritual por agradar al mundo, por agradar tu carne, por agradar tus ideas y tus pensamientos. Por eso es que te digo otra vez, somos a veces independientes. No queremos el camino del Señor correctamente. Dice, hay hombres que le parecen bien lo que ellos están haciendo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero dice la Biblia que el final de esos caminos son de muerte. Muerte espiritual. Y muerte física, porque después viene la mano de Dios. Y no es Dios el que te mata. Dios no mata a nadie, aunque Él dice que Él da la vida y la quita. Pero el diablo es astuto y es sucio y es cochino. Y cuando Él ve personas así, desenfocadas, entonces Él los induce más a lo que a Él le gusta que hagan. A la cuarta vigilia, ¿apareció quién? Jesús. ¿A dónde estaban los discípulos? Adentro. No estaban afuera, estaban adentro. ¿A dónde estaba la tormenta? En el mar, en el lago. ¿A dónde estaban los vientos contrarios? Ahí. Ellos estaban luchando porque tenían experiencia cómo hacerlo, pero no pudieron salir de esa situación que estaban viviendo. Necesitaban a Jesús. Pero yo te digo hoy en esta noche, sin Jesús, ¿para dónde vas? Cuando tú estés pasando un problema sin Jesús, ¿qué vas a hacer? O cuando estés pasando la disciplina, ¿quién te va a ayudar? ¿Hay alguien que te puede ayudar en la disciplina? ¿Hay alguien que te puede ayudar en una disciplina puesta por el Señor? ¿Verdad que no? Pastor, ore por mí. Pastor, ayune. Pastor, dígale a los líderes que ayunen por mí. No sirve para nada. Ese ayuno que haga el pastor y que hagan los líderes y que haga la iglesia no sirve para nada. Porque cuando Dios pone una disciplina, no hay quien la quite, sino solamente Él. Y en su tiempo, cuando Él dice y cuando Él diga, te la va a quitar o te la va a poner. Y no te estoy sentenciando, te estoy avisando. Amén. Aquí no hay ninguna sentencia. Aquí lo que estoy es enseñándote, humíllate antes que venga la mano de Dios sobre tu vida. Amén. Amén, iglesia. Eso es lo que hay que hacer, humillarse. Hermanos, cuando nosotros nos humillamos y aceptamos la corrección, el mensaje de la palabra de Dios y decimos, lo que dice el pastor es la Biblia, es cierto, yo tengo que hacerlo, pero no haga oídos sordos, no haga de aquellos que escuchan, pero luego se les olvida de lo que se habló hoy en esta noche. Yo he visto muchos hombres llorando después de ser cristianos. Yo he visto muchas disciplinas que Dios les ha puesto a mucha gente, que incluso una de ellas la recuerdo hace unos 20 años, creo yo, que fuimos a gastar combustible. Porque cuando íbamos llegando, donde estaba el hombre postrado en una cama, el Espíritu Santo nos reunió y comenzamos a orar. Y comenzó una hermana a hablar en lengua y comenzó otro a interpretar las lenguas. Y lo que estaba diciendo el Señor era que Él le había puesto esa disciplina a ese hombre. ¿Por qué se había revelado? Solo fuimos a dejarle la comidita que le llevábamos, un saco de provisión. Y le dijimos, nos vemos, oramos por ustedes, que Dios los bendiga, y nos fuimos.
Y a la cuenta íbamos a que Él se levantara. ¿Te das cuenta? ¿O crees que Dios es otro, el que estoy predicando yo? Para los profetas falsos, sí, es otro. Ese es de puro amor, de puras bendiciones. Dinero por aquí, dinero por allá. Todo bien, no hay problema. Pero el que estoy predicando yo ahorita es el real. Es el que no te miente, es el que no te engaña, es el que te está diciendo la verdad, porque estos hombres estaban en medio del mar en una tormenta y no podían salir de esa situación a no ser que llegara Jesús. Y cuando llegó Jesús, allí sí, entonces los vientos se calmaron. Después de la tormenta viene la calma. Pero no es solo que viene la calma. No te equivoques. Hay tormentas que son provocadas por nosotros mismos. Amén. Tormentas que vienen cuando tú las provocaste. Y no van a ser muy fácil de que esas tormentas se vayan. O que esa situación que está viviendo se vaya. Porque fue provocada por tu propia vida. A su nombre. Pero quiero decirte algo en esta noche. A pesar de todo eso, y si tú te regresas al camino correctamente a como debe de ser, Dios no está distante de tu vida. Él está allí. Porque Dios lo que quiere ver en tu vida es la humillación, el control, que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que reconozcas de dónde te has salido, qué estás haciendo. Y luego, dice acá, Él está trabajando en tu vida para tu beneficio. Entonces, la tormenta que estaban pasando estos muchachos en el mar era para beneficio ¿de quién? De ellos. Oye, cuando hay un ciclón, una tormenta fuerte, fíjense que las tormentas son necesarias, decía el domingo, pero no le expliqué por qué eran necesarias. Porque el caudal se limpia. ¿Cuánto le alaban? Toda la basura que estaba ahí se la llevó el caudal, la tormenta. Dejó agua donde no había. Limpió todo. Hubieron pastizales nuevos. Eso quiere decir, hermano, que cuando viene la tormenta, después de la tormenta, ¿qué queda en nosotros? Hay una limpieza espiritual. Reconocemos que a dónde estábamos y a dónde estamos. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso es saber que entonces es tan importante, hermano, pasar esas tormentas, porque después de que pasó la tormenta, Jesús se montó en el barco con ellos, salió al otro lado y lo estaban esperando multitudes de enfermos y todos fueron sanos, porque después de la tormenta viene la calma, viene la bendición, viene la sanidad, viene el milagro, viene, hermano, el trabajo, viene el matrimonio a mejorar en todos los aspectos de su vida, viene la finanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios miró que tú podías pasar al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque Él miró que en ti había fe suficiente para pasar esa situación. Aleluya. Cinco
de estas cosas que Dios quiere que hagas, ten valor, porque Jesús está contigo. Ni siquiera tenga temor. Él está contigo. Señor, y ahora que me dijeron que me dieron 6 meses de vida, ¿qué voy a hacer? No tengas miedo. Él da la vida. Él da el milagro. Él da la sanidad. Señor, y ahora esta tormenta es demasiado pesada, fuerte. En vez de salir, me estoy hundiendo más. Él da la salida. Amén. Amén. Él da la salida. Solo ten valor. 2, arriégate en fe. Prepárate para salir de la barca y recibir la bendición. Porque cuando salimos de la barca, vamos a recibir la bendición que Dios nos da. ¿Me está escuchando? Cuando te estoy diciendo que salimos de la barca, es que salimos del mar, de la situación en que estábamos viviendo, y Dios nos da la bendición nueva. Y la bendición nueva, esa no añade ninguna tristeza. Esa bendición que Dios te da no te va a añadir más tristeza, más dolor, más llanto, más sufrimiento. Porque cuando Dios sana es que sana, y cuando Dios da un milagro es que lo da. Ese milagro viene porque viene, esa sanidad viene porque viene. Esas finanzas que están muertas, que están allí, hermano, atascadas, van a volver a resucitar. Hermanos amados, el matrimonio que está destruido, Dios lo puede construir en un momentito, en algo que tú ni siquiera lo entiendes, en qué hora y en qué tiempo lo puede hacer el Señor. No te desesperes. La familia que está pasando situaciones difíciles, también Dios te puede sacar de ese problema. 3, permanece enfocado en Jesús. No te desenfoques. El diablo lo que quiere es desenfocarte. ¿Sabe a quién quiso desenfocar el diablo? A David, pero no lo desenfocó. Goliat era más fuerte, más grande, temible. Goliat, un hombre pequeño, sin mucha, quizás, fortaleza, hablando físicamente, pero él sabía en quién podía vencer. El único que puede darte la fuerza para vencer se llama Jesús de Nazaret, y Él está con nosotros en esta noche. Tenemos a un Moisés que está frente al mar rojo y está con las manos levantadas y diciendo: hasta aquí llegué, ya no puedo, para allá está el mar y acá vienen los enemigos. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y sabes, solo le digo: ¿qué tienes en la mano? Una vara, extiéndala. ¿Cuánto le alaban? ¿Qué tienes en tu corazón? La palabra. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en la boca? La palabra. ¿Qué tienes en tu vida? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué tienes en tu vida? La fe, que es la que mueve montaña. Movió el mar y pasó el pueblo en seco. Y cuando pasó Faraón, se hundieron. ¿Quiénes son los que se van a hundir? Los enemigos. Los que no te quieren. Y luego, no dudes. No necesita una gran fe para hacer estas cosas. Se necesita obediencia. Obediencia. ¿Me está escuchando? Obediencia. Obediencia. Obedecer a la voz de Dios. Y con esta última termino. Adorar a Dios en medio de la tormenta. Adorar a Dios en medio del problema.